Hola amigos queridos de las redes sociales, bienvenido a nuestro canal. Qué alegría contar con tu compañía. Hoy te invitamos a vivir un momento especial en presencia de Dios a través de la matutina de jóvenes y la lección de jóvenes. Durante los próximos minutos descubriremos principios bíblicos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te prepararán para vivir cada día más cerca de Jesús. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones, estudios. Y ahora sí, abre tu Biblia, dispón tu corazón y permite que el Dios, que el Espíritu Santo hable a tu vida. Comencemos, que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a comenzar con la matutina de hoy, que titulada Él es una joya, que es que el adorno de ustedes no sea externo, con peinados ostentosos, atavios de oro y vestidos lujosos. Primera Pedro 3:3. Algunas personas viven en constante preocupación por su apariencia, en la ansiedad de ser vistas o aceptadas, usar ropa extravagante, adornos e incluso se someten a procedimientos estéticos costosos. Puede, puede un joven cristiano valerse de estos recursos. Confieso que el tema de hoy no es tan simple. Después de todo, con, vivimos en una realidad multicultural, compuesta por una entidad de gustos y opiniones que afectan nuestra forma de pensar y actuar. En medio de tantos caminos, necesitamos buscar el así el Señor. Así es el Señor. El apóstol Pablo, preocupado por las presiones que amenazaban a la iglesia de su época, escribió lo siguiente: que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, ni oro, perlas o vestidos costosos. En 1 Timoteo 5:2-9. Modestia, decencia, sencillez, estos son principios que aún deben guiar al al vestuario del cristiano. Cuando una prenda alimenta el orgullo, la vanidad y otras tendencias pecaminosas, deben ser desechadas de inmediato. Necesitamos extender que somos testigos de Dios en el mundo, y la forma en la que nos vestimos, la forma que nos vestimos, vestuario del cristiano durante una prenda alimenta el orgullo, la vanidad y otras tendencias pecaminosas, deben ser desechadas de inmediato. Necesitamos entender que somos testigos de Dios al mundo, y a la forma en la que nos vestimos cumplimos con ese propósito o no. ¿A qué reino pertenece? ¿Al de Dios o al del mundo? Hermanos y amigos, ¿a qué reino pertenece? ¿Al de Dios o al del mundo? Sobre ese es el uso de joyas. Elena de White escribió lo siguiente: cuídense las personas que experiencia de de no esclavizar a otra. Por su ejemplo, al, al respeto, ese anillo que rodea su dedo puede ser muy sencillo, pero es inútil, y es llevarlo a ejercer malas influencias sobre los demás. La Biblia nos apoya el uso de joyas. La Biblia no apoya el uso de joyas como aretes y collares. Es interesantemente notar que cada vez que el pueblo de Dios pasaba
por un, por un avis, avis, avivamiento espiritual, abandonaba el uso de joyas en Éxodo 33:5. Después del incidente con el becerro de oro, Israel fue exhortado a quitarse los adornos al pie del monte Sinaí. El versículo 6 dice que a partir del monte Oré, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Otro ejemplo que el de Jacob, quien exhortó a su familia a dejar los aretes como un acto de consagración al Señor. Génesis 35, 2 y 4. ¿Qué adorno necesita abandonar en su vida? Amigos, le hago la invitación, le hago esta pregunta. ¿Qué adorno necesitas abandonar en tu vida? Recuerda que tú eres la joya más preciosa y, y que la belleza interior siempre es la más importante. Vamos a seguir estudiando la lección de jóvenes que titula Inquiere para entender el sufrimiento de Cristo. Vamos a inquirir, a entender el sufrimiento de Cristo. Primero, ¿qué tipo de dolor está experimentando Jesús? ¿Está, hermanos y amigos, le hago una pregunta. ¿Qué tipo de dolor está experimentando Jesucristo? Jesús. Acá vamos a ver qué tipo de dolor. En Mateo 26, 36 y 9 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Semaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verá conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre tu rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Sí, hermano. Sí, Isaías 53, 10, 12 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándose al padecimiento. Cuando haya puesto su vía en expiación por el mundo, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará, verá el fruto de esa aflicción de tu alma y quedarás satisfecho por su conocimiento y justificarás mi siervo justo, a muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojo por cuando llegamos su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciendo llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. Sí, hermanos, o sea, ¿qué tipo de dolor está implementando Jesús? Hermanos, el tipo de dolor que está implementando Jesús era de sufrimiento, era de soledad, porque él ya estaba previsto que él iba a morir en ese tiempo, en ese día, al otro día. Por eso tenemos que siempre acordarnos de este tipo de dolor que tuvo Jesús antes de morir, hermanos amigos. Segundo, ¿qué nivel de presión tiene que soportar una persona para sudar gotas de sangre? ¿Qué crees que habría pasado si el ángel no hubiera venido a fortalecerlo? ¿Qué podías pasar, hermano? Amigos de las redes sociales, acá vamos a ver qué podía pasar. Si le apareció un ángel del cielo para fortalecer y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué pareció? Donde no fue aparecido el ángel, Jesús estaba muerto ahí. Pero como
como el ángel apareció, le acogió a Jesús y les dijo, no temas, porque tu Padre está contigo. Sí, hermanos amigos, no hay que temer, hermano. No hay que temer a Jesús ni al Padre, porque el Padre está contigo. Jesús, que es el mayor, el hermano mayor, está contigo, hermano. Los discípulos dormidos. ¿Por qué cree que Jesús reprendió primero a Pedro por haberse quedado dormido? Acá vamos a ver por qué. Mateo 26, 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, verá y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, hermanos y amigos. ¿eh? Jesús los reprendió a Pedro primero y a los hijos de Zebedeo, porque no pudieron quedarse despiertos una hora, orando una hora, para que no sean, no sean, eh, que no sean una persona, para que si donde fueran hechos, donde fueran Pedro y Jacobo, los hijos de Zebedeo, estar despiertos orando, nunca Jesús nunca hubiera pasado eso, porque la oración tiene poder, hermano. Por eso hay que velar y orar, hermanos amigos, para que no tengamos tentaciones, hermanos y amigos. Por eso los invito en esta mañana, en este día, que oremos, así como oró Jesús en el monte Getsemaní, así hemos que orar, con ese sufrimiento, con ese dolor que estamos viviendo en este mundo, hermanos amigos. Hay que orar. Dice que los discípulos se quedaron dormidos por la tristeza. ¿Qué significa esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Hermanos, ¿te ha pasado alguna vez quedarse dormido? ¿Qué significa? ¿Se ha pasado una vez que cuando usted está orando se ha quedado dormido, hermano? Sí. Pues en Lucas 22, 45 nos dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sí? Por eso los discípulos se quedaron dormidos, porque ellos también están entristecidos por Jesús, hermanos amigos. Por eso los invito a que no nos quedemos dormidos en la oración. No nos quedemos dormidos, porque vamos a estar dispuestos a las cosas de este mundo. El arresto en el jardín. Primero, ¿cómo se sentirás, Díaz, si alguien te traicionara con un beso? ¿Por qué Jesús seguía llamando amigo a Judas? ¿Cómo usted se sentiría, amigo, si un amigo lo traiciona? ¿Cómo? ¿Por qué lo traiciona con un beso? ¿Cómo se sentiría usted, amigo? ¿Cómo se sentiría usted si un amigo lo traicionara y lo traicionara con un beso? ¿Por qué Jesús seguía llamando amigos a Judas? Acá vamos a ver. Mateo 26, 47, 50 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada, palo, y aparte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el que se le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó Jesús y les dijo, salve al maestro, y le besó. Y Jesús les dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sí? Dice por qué Cristo tenía
ese todavía es amigo de Judas, tener amigo de Judas, porque Judas no era malo. Judas solamente fue avaricioso para vender a Jesús. Sí, hermano. Por eso los invito a no ser como Judas. Invito a que si usted está traicionado, de fortaleza para tener una oración pura y sin mancha, hermanos amigos. ¿Cuál fue el problema en que Pedro respondió inicialmente al arresto de Cristo? ¿Cuál fue ese problema? Mateo 26, 51 y 54. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahorrar orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que si se haga. Sí, hermanos y amigos. Por eso no hemos que matar a la espada, matarla a pistola. Si usted mata a espada, lo matarán, los van a destruir a espada. Si usted mata a pistola, los van a matar por pistola. Sí, hermanos amigos. Por eso, en los versículos vamos a que no hagamos mal por mal, hermanos amigos. Tercero, a pesar de su inicia muestra de valentía que hicieron los discípulos poco después del arresto de Jesús. Mire, poco después del arresto de Jesús hicieron esto. Mateo 26, 50 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de las profecías. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Sí? Eso ya estaba previsto, hermano. Eso ya estaba previsto en Jesús. En la profecía ya está dicho que Jesús iba a morir en ese día, entonces, hermanos amigos. Por eso debemos que recordar estos puntos claves para acercarnos más al Señor. Antes de que nadie pudiera, antes que nadie pudiera tocarlo, Jesús ya estaba cerca de la muerte. No por la tortura física, ni por el peso aplastante de nuestro pecado, aunque así decidió seguir delante, porque nos vio y cree que valemos la pena. Hermanos, Jesús murió por ti y por mí, hermanos amigos. Jesús murió por ti porque Jesús está dispuesto a dar la vida por ti, hermano. Y usted está dispuesto a dar la vida por Jesús. Si está dispuesto a dar la vida por Jesús, los invito en este día a que busquen una iglesia, conságrense y acepten el llamado de Cristo Jesús. Segundo, Jesús deseaba sinceramente que su círculo más cercano lo apoyaran en oración, pero mientras él luchaba contra todo el peso del pecado, se rendían a la voluntad del Padre, ellos se durmieron y lo dejaron solo con su carga. ¿Sí? Jesús deseaba que con sus discípulos, los discípulos entraran en oración y lo ayudaran para que ellos, que fuera más confiable. Pero como Jesús no confió, los discípulos no confiaron y se quedaron dormidos por eso. Tercero, durante el arresto Jesús mostró un control absoluto de compasión y compromiso con su misión. Reprendió la violencia, incluso sanó a uno de los que vinieron al arresto y luego con calma decidió seguir delante a entregar su vida. Sí, hermano, sí, Jesús demostró al arresto
un control absoluto. Se entregó porque ese rostro ya estaba previsto con los profetas, hermanos amigos. Por eso lo invito a seguir más a Jesús. Lo invito a seguir a Jesús. No, no a una persona, a nadie. Solamente hay que seguir es a Jesús y a Dios. Hay dos caminos. El camino de Jesús y el camino del mundo. ¿A dónde quiere estar? ¿Quiere estar en el camino del mundo? Listo, siguen el camino, pero van a estar personas que no hay, que no pueden, lo pueden dañar. Si usted elige el camino de Jesús, va a estar eternamente consagrado con Jesús. Amén.